Buenos días, chicos. Para producto notable existe un primer producto notable que es el cuadrado de un binomio. En el cuadrado de un binomio se tiene en cuenta dos casos. El primero es el cuadrado de la suma de dos términos y el segundo caso es el cuadrado de la diferencia de dos términos. Se habla de diferencias de la resta entre dos términos. Para ello, esta es la fórmula general donde podemos encontrar o podemos darle solución a esta suma o diferencia, cuadrados de suma o de diferencia. Para el primer caso me dice que su resultado es a al cuadrado, pero vamos a llamar este a primer término y a este b segundo término, para ser más específico. Entonces, ¿qué me dice? Cuando tenga el cuadrado de la suma de dos términos, su resultado va a ser el primero al cuadrado, el primer término elevado al cuadrado, más 2 por el primer término por el segundo término. O sea, se multiplica el número 2 por el primer término por el segundo término, más el segundo término se eleva al cuadrado. Y para el cuadrado de la diferencia de dos términos es muy semejante, pero su diferencia está en el signo del segundo término, que es negativo. Entonces es el primer término, que en este caso el primer término es a, el segundo término es b. El primer término se eleva al cuadrado, menos 2 que multiplica al primer término y al segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado. Esto es como una explicación del cuadrado de binomio, tanto para la suma como para la resta. Vamos a ver dos ejemplos. Tenemos un ejemplo para el cuadrado de la suma y un ejemplo para el cuadrado de la diferencia. Vamos a adentrarnos primero en el cuadrado de la suma. Entonces, en el cuadrado de la suma, el ejercicio general me dice que es el primer término elevado al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? En este caso, el primer término es x, el segundo término es 3. Me dice que el primer término x lo debo elevar al cuadrado, más el segundo término sería el 2 que multiplica al primer término, en este caso es x, y que también multiplica al segundo término, que es 3, más el segundo término, que en este caso es 3 elevado al cuadrado. A identificarlo para que sepamos paso a paso con los paréntesis. ¿Cuál sería su resultado? X elevado al cuadrado es x al cuadrado, más 2 por x, 2x. 2x por 3 sería 6x. Multiplicar los coeficientes, 2 por 3, 6, y la x. Y en este caso sería 3 al cuadrado. Recuerden que 3 al cuadrado es 3 por 3. Multiplicar el 3 tantas veces lo diga el exponente, en este caso es 2, en este caso es 9. ¿Qué quiere decir? Que x más 3 elevado al cuadrado es igual a x al cuadrado más 6x más 9, aplicando la fórmula antes dicha. Ahora, para la diferencia, recuerden que la fórmula es la misma, el primero al cuadrado cambia aquí, menos 2 por el primero por el segundo más segundo al cuadrado. Identifiquemos los términos. X al cuadrado va a ser el primer término y 2 va a ser el segundo término. Ya los tengo identificados. Y aplico la fórmula. Me dice el primer término, en este caso x al cuadrado, lo elevo al cuadrado, menos el 2 que va a multiplicar al primer término por el segundo término, más el segundo término, que en este caso es 2, eleva al cuadrado. ¿Listo? Ahora resolvemos o simplificamos la expresión.
Este queda la propiedad de la potenciación, potencia de una potencia. Entonces, ¿qué me queda? X a la 2 elevado al cuadrado sería 2 por 2, 4. Quedaría X a 2 por 2, que sería 4. Menos 2 por este 2 que está acá serían 4. ¿Y qué queda? X a la 2. 2 por X a la 2, 2X a la 2. Por 2, 4X a la 2. Más el 2 elevado al cuadrado. Recuerden que es multiplicar el 2 tantas veces lo diga el exponente. Para este caso sería 2 por 2 es igual a 4. Entonces, el resultado de x al cuadrado menos 2, todo eso elevado al cuadrado, es igual a x a la 4 menos 4x a la 2 más 4. Y allí se le explica cómo se halla un cuadrado de binomio para los dos casos, tanto el cuadrado para la suma como el cuadrado para la resta de dos términos semejantes. Siempre tengan pendiente quién es el primer término, quién es el segundo término, para que así puedan resolver dicho caso. Muchas gracias, pueden seguirme en el canal.